過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた求めない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar el video, quiero agradecer a los miembros del canal, un saludo para la Utiquetul que se unió al canal con el rango Estás Loco. Para Letras y Macotorra, que se unieron al canal con el rango Dios Omniversal. Para Sebastián Mendoza, Ricardo 013, Rimuru Chiquito y Daniel Lucero, que se unieron al canal con el rango Semidios Omniversal. Para Daniel Vid, Rani, Gutiérrez JR, Alex Freddy, José Luis Rodríguez, Basi Rodríguez y Gabriel Nicolás, que se unieron al canal con el rango Toya Medias. Y para Cris Alarcón Moreno, Luis, Bari Vargas Luna, Gino Fanfix, Kevin, Fede Mateo, Goan, Gato Soviético, Clips Random, Aizen Sosuke, Brian Morales, Grimpas, Spectra Phantom, Jonathan, Hugo Enrique, Espíritu de Luz, Luis Humberto, Beldesatot, Samael 117, Alejandro López, Kurokiba 049, Michael Cubo, Edgar Martínez, C7 Cercero y Mauricio Hernández. Gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Tras las líneas enemigas, Iwagakure, un equipo de patrulla de Iwa, compuesto por 8 shinobi, estaba atravesando los árboles. Se les había asignado la tarea de controlar a un ninja de patrulla que no había hecho su informe habitual. Durante la guerra, este tipo de incidentes eran normales, por lo que el equipo iba a controlarlos para asegurarse de que ningún enemigo se hubiera infiltrado profundamente en sus líneas. El líder del equipo de Iwa era un Jonin veterano que había participado tanto en la Segunda como en la Tercera Guerra Shinobi. Mantengan la guardia en alto. Nunca se sabe cuándo aparecerá un enemigo, sugirió el líder mientras avanzaba a gran velocidad. De repente, de la nada, 6 figuras cayeron desde arriba, apuntando al escuadrón de Iwa como águilas que se lanzan en picado para pescar. El momento del asalto fue tan preciso que cada uno de los 6 ataques del equipo de Kazuki se cobró la vida de un shinobi de Iwa. Los 2 Jonin del frente reaccionaron rápidamente y se giraron para enfrentarse a los enemigos desconocidos. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, quedaron paralizados, ya que Kazuki ya había usado sus sombras para atarlos en una fracción de segundo. 2 Anbu del equipo se movieron rápidamente para despachar a los Iwa Shinobi. Los Anbu fueron tan eficientes que usaron 2 golpes limpios en áreas vitales, uno en el cuello y el otro en el corazón, para acabar con los enemigos. Con un rápido gesto de Kazuki, el equipo rápidamente despejó la escena y movió todos los cadáveres a un lugar que habían preparado previamente. El lugar preparado por el equipo estaba confinado dentro de las barreras erigidas personalmente por Kazuki. En el centro de la barrera, se cavó un pozo y todos los cuerpos fueron arrojados en él. Tenía algo así como 3 docenas o más de cadáveres de Iwa Shinobi. Su escondite actual estaba a solo una docena de millas de uno de los puntos de suministro más grandes de Iwagakure. Solo el punto de suministro tenía cerca de 300 Iwa Shinobi protegiéndolo. Kazuki había elegido este como su primer objetivo. El equipo había participado en más de unas cuantas escaramuzas en la última semana desde que comenzaron esta misión, y la eficiencia fue tan alta que el equipo había mantenido una tasa de muertes del 100%. Kazuki era particular en cuanto a matar a todos los shinobi de Iwa con los que se enfrentaban antes de que tuvieran la oportunidad de retirarse o escapar. Mushi, ¿es esto suficiente o necesitas más cadáveres? Kazuki le preguntó directamente a Torune mientras preparaban un kinjutsu a gran escala específico para el clan Aburame.
Con la adición del conocimiento de Kazuki del Fuinjutsu y el Rinkaichu de Torune, el Kinjutsu iba a ser mucho más potente que el original. Kazuki tenía la intención de usar el Kinjutsu para derribar por completo el punto de suministro junto con sus cerca de 300 shinobi de Iwa de un solo golpe. Sin embargo, Torune estaba un poco reacio a usar una técnica prohibida a tan gran escala. Aunque sabía que se usaría en sus enemigos, se sentía un poco indeciso. Mushi, ¿con qué estás soñando? Ryu te hizo una pregunta. Toru, que no era otro que el Capitán Anbu, no tenía más que elogios para Kazuki después de servir bajo su liderazgo durante la semana pasada. Kazuki los había llevado tan cerca del principal punto de suministro del enemigo que si él mismo no hubiera sido parte del equipo, no lo habría creído. Ryu, ¿estás seguro de esto? ¿No podemos implementar otros medios para deshacernos del campamento de Iwa? Torune, que conocía personalmente a Kazuki, quería persuadirlo de que buscara otras opciones porque él mismo no sabía qué tan potente sería este Kinjutsu una vez que se ejecutara. Suspiro, a veces me pregunto si realmente fuiste entrenado por Rod durante un año. Tengo una estimación de qué tan potente será este Kinjutsu en función de los cadáveres utilizados. Kazuki agitó la mano y el equipo Anbu se alejó para darles algo de espacio personal a los dos jóvenes. Torune, ¿por qué no me dices qué es lo que realmente te preocupa? Está bien, puedes dejar de lado mi estatus de líder y compartir tu preocupación conmigo como amigo. Kazuki sabía que entre los tres del equipo de Gai, Torune era el que tenía un carácter suave. A pesar de que Rod le había lavado el cerebro durante casi un año, todavía se aferraba a su inocencia original. Kazuki, siento que esto es bastante cruel. Aunque son nuestros enemigos, creo que esto va a ser demasiado. Son humanos, después de todo. Incluso Gai-sensei estaría de acuerdo con mis palabras. Torune compartió abiertamente su razón, ya que Kazuki se acercaba a él como amigo. Torune, ¿crees que soy un monstruo que prospera con la emoción de matar? Cuestionó Kazuki, a lo que Torune negó con la cabeza, negando su afirmación. Estamos en guerra, Torune. Entiendo que están siguiendo órdenes, pero ser un shinobi significa estar listo para tomar vidas y al mismo tiempo estar listo para sacrificarlas. Si dudamos en tomar medidas hoy, ¿sabes quién sufrirá? Serán las personas que nos importan y amamos, y Konoha sufrirá por nuestra locura. Kazuki expuso pacientemente sus palabras para que Torune pudiera dejar ir su culpa. Pero, Kazuki, ¿no podemos encontrar otro método para ejecutar la tarea? Estoy seguro de que si piensas lo suficiente, puedes llegar a un plan alternativo. Torune todavía dudaba porque se sentía reacio mientras trataba a los demás. Bien, Torune, digamos que estoy de acuerdo con tu propuesta y formularé un plan diferente. ¿Cuántas vidas más de shinobi de Konoha perderemos por eso? Y no es como si todos los que están allí pudieran ser considerados humanos, Torune. Me haré responsable de la misión fallida. Sin embargo, ¿estás dispuesto a hacerte responsable de todas las muertes que nuestra inacción provocará? Kazuki entendió la razón principal de la vacilación de Torune, así que rebuscó en su mochila, sacó un pergamino y se lo pasó a Torune. Revísalo y si todavía crees que vale la pena perdonar a esos ninjas de Iwa dentro del campamento, entonces te prometo que buscaré un plan alternativo. Como dijo Kazuki, Torune recibió el pergamino y lo desplegó. Lo que leyó le heló la sangre y, cuanto más leía, más se enfadaba. Cuando terminó el pergamino, Torune volvió a su estado de calma y ya no había dudas en sus ojos. Sabía que todo lo mencionado en el pergamino era cierto, ya que Kazuki no tenía necesidad de engañarlo en este momento. Kazuki, lamento cuestionar tu decisión. Solo sabía sobre las cifras de bajas de nuestra kunoichi de la hoja, pero nunca pensé que estuvieran sujetas a tanta crueldad antes de sus muertes. Nunca me di cuenta de que el odio de Iwa por Yondai me fuera tan profundo. Torune ahora estaba seguro de que la mayoría dentro del campamento actual de Iwa no merecía su misericordia, por lo que se resolvió a llevar a cabo la misión sin más vacilaciones. Recuerda, Torune, la misericordia solo debe concederse a aquellos que la merecen. Si te encuentras con tales monstruos entre nosotros en el futuro, no dudes en acabar con ellos. Yo personalmente asumiré las consecuencias. Declaró Kazuki, a lo que Torune asintió. En unos pocos minutos, la preparación para el Kinjutsu estaba completa, y el equipo simplemente estaba esperando el momento perfecto para atacar. Kodoku no Jutsu, técnica del frasco de veneno. Después de realizar una serie de señales con las manos, Torune completó la parte final del jutsu después de esperar un par de horas. La idea de Kazuki era hacer que la nube venenosa se desplazara hacia el punto de suministro de Iwa.
Ya había desplegado sus marionetas de sombras en 3 direcciones para erigir una barrera y atrapar a todos los shinobi de Iwa. Una vez que el gas venenoso se llenara, lo encenderían, causando que cualquier ninja de Iwa atrapado dentro de la barrera pereciera. Con un asentimiento de Kazuki, su equipo se movió sigilosamente para cerrar la distancia con el campamento. Torune liberó la barrera que encerraba el gas venenoso. Kazuki había tomado precauciones para proporcionar a sus compañeros de equipo antídotos para el Rinkaichu de Torune, para evitar que sus compañeros de equipo murieran accidentalmente durante la explosión inicial de gas. Debido a la modificación del ritual de Kazuki, el gas venenoso producido era incoloro e inodoro. Solo aquellos que conocían el Rinkaichu podían detectarlo, por lo que los shinobi de Iwa no tenían idea, mientras la muerte se cernía sobre ellos. Una vez que Torune confirmó que la nube de veneno se había desplazado a su posición, Kazuki inmediatamente hizo que sus marionetas de sombras levantaran una barrera. Normalmente, el Kinjutsu estaba destinado a ser detonado, y el Rinkaichu se propagaría indiscriminadamente, pero Kazuki no quería eso. Quería que el ataque se concentrara en el punto de suministro de Iwa. En el momento en que se desplegó la barrera de sellado, los ninjas sensores del lado de Iwa se dieron cuenta de que estaban bajo ataque. Sin embargo, era demasiado tarde. Katsu. Con solo una última señal con la mano, Torune desencadenó una explosión a gran escala, que encendió la nube de veneno. Aunque la explosión fue contenida dentro de la barrera, la réplica atrajo la atención de los shinobi de Iwa dentro de un radio de 12 millas. Kazuki ya había planeado tal eventualidad, por lo que instruyó a sus marionetas de sombras para que plantaran 3 tótems, que actuarían como un núcleo temporal para la barrera. Recuperó sus marionetas y comenzó a retirarse con su equipo lejos del campamento de Iwa, que ahora estaba pasando literalmente por un infierno. Todo el campamento de suministros de Iwa fue tomado completamente por sorpresa, y debido a la barrera que los rodeaba, no tenían forma de escapar. En unos pocos segundos, la nube de veneno se encendió y todo el campamento se llenó con veneno Rinkaichu. Los gritos y los lamentos llenaron todo el campamento de Iwa, ya que nadie se salvó. El veneno, en el momento en que hizo contacto con la piel, comenzó a corroer y derretir al shinobi. Incluso los huesos comenzaron a derretirse como si se hubiera vertido un ácido potente sobre sus cuerpos. El shinobi de Iwa intentó escapar usando la liberación de la tierra. Sin embargo, Kazuki había tenido en cuenta tal cosa, y la barrera incluso cubrió esta ruta de escape. Entonces tuvieron que resurgir cuando se quedaron sin aire bajo tierra, exponiéndose nuevamente al veneno, ya que solo podían resurgir dentro de la barrera. Algunos Jonin y Jonin de élite comenzaron a lanzar varios ninjutsus y técnicas combinadas de liberación de la tierra a medida que su piel y huesos se corroían, pero la barrera se mantuvo firme. En cuestión de minutos, los shinobi de Iwa que habían estado en las cercanías por millas habían llegado, pero no podían hacer nada mientras la barrera permanecía en pie, y solo podían observar cómo sus camaradas sucumbían al veneno. Kazuo Noki utilizó este método porque quería enviar un mensaje a Iwa. Durante el último ataque combinado de Iwa y Kumo, cuando el ejército de Konoha perdió, la razón principal fue que Iwagakure había desplegado una gran cantidad de kinjutsu similares a gran escala, aunque no tan potentes como el que utilizó Kazuki. Lo compensaron con números y también mercenarios especialmente contratados que se especializaban en ese tipo de kinjutsu. Entonces Kazuki quería enseñarle a Onoki una lección que no olvidaría, y si quería usar ese kinjutsu nuevamente, debía recordar que incluso Konoha tenía a su disposición kinjutsus aún más potentes. Los gritos dentro de la barrera solo se calmaron después de más de una hora. Aunque los shinobi de Iwa habían encontrado los tótems que actuaban como núcleos de barrera bajo el consejo de un veterano Jonin de élite, optaron por no quitar la barrera ya que existía el peligro de que el veneno se extendiera. Todo el campamento de Iwa se convirtió en una zona de nadie, completamente contaminada por el veneno. Como el veneno era incoloro e inodoro, los shinobi de Iwa no tenían idea de cómo proceder. Ya había equipos de Iwa rastreando sus líneas de defensa para encontrar al shinobi responsable de la tragedia. Sin embargo, ninguno fue capaz de encontrar ni un solo rastro del equipo de Kazuki. La noticia de la masacre provocó el caos en todo el ejército de Iwa. Todos los ninjas de Iwa aullaban por la sangre de los perpetradores. A diferencia del informe del capitán Ambu, la base no solo tenía 500 shinobi, también albergaba a 200 élites de Iwa adicionales que acababan de entregar el reciente lote de suministros destinados a los próximos 3 meses. Así que Iwagakure, además de perder a 500 de sus shinobi, también perdió uno de sus puntos de suministro más grandes junto con suministros para meses.
Este fue un duro golpe para el ejército de Iwagakure. En el momento en que Onoki recibió la noticia, hizo un agujero en su oficina y asignó a varios equipos de élite para cazar al enemigo responsable de la tragedia. Todo Iwagakure se llenó de diversas emociones. Lo que los golpeó no fue solo la cantidad de muertes, sino también la forma en que murieron sus shinobi. Los vívidos detalles de las muertes de los shinobi de Iwa impulsaron a Onoki a escribir directamente a Tsunade, exigiéndole que entregara a los shinobi responsables de la masacre de Iwa a cambio de un alto el fuego temporal. La princesa Senju simplemente rompió la carta de Onoki, envió una respuesta de 2 palabras, 23, y se la envió de regreso al Tsuchikage para que pudiera comprender la gravedad de la situación. 23 era el número exacto de Kinjutsu a gran escala que Iwagakure había usado contra el ejército de Konoha. Después de recibir las noticias desde el frente, incluso Hiruzen le escribió a Tsunade, queriendo una explicación por usar un Kinjutsu a tan gran escala y pidiéndole que evitara usar Kinjutsu en el futuro. Sin embargo, Tsunade casi le arranca la oreja a la mensajera con sus gritos porque su sensei no había mostrado respuesta ni había tomado ninguna acción cuando el ejército de Iwagakure usó un Kinjutsu a tan gran escala en el ejército de Konoha y envió a la mensajera de regreso, afirmando que ella era la comandante y que sería ella quien decidiría las acciones en el frente de batalla de Iwagakure. Incluso en los otros frentes de batalla contra Konoha, el enemigo mostró moderación y se movió con cautela debido al temor de que Konoha recurra a tal Kinjutsu nuevamente. Incluso el ejército de Kirigakure, que atacaba implacablemente al ejército de Konoha, mostró moderación ya que Obito todavía se estaba recuperando de su reciente pérdida a manos de Uchiha Shisui. Entonces su control sobre Yagura se había aflojado un poco ya que no podía usar su genjutsu con todo su poder hasta que se recuperara por completo. Oficina del Raikage, Kumogakure. Raikage-sama, ¿está seguro de que quiere que llame al grupo mercenario Nokizaru y cancele el contrato? Tendremos una pérdida si lo hacemos, ya que nos reembolsan una vez que se establece el contrato. Todai, que estaba sorprendido por la repentina reacción del Raikage ante las recientes noticias de la masacre de Iwa, no pudo evitar reconfirmar. Todai, no solo ellos, cualquier grupo mercenario con el que hayamos establecido un contrato que sea conocido por su uso del Kinjutsu, retírelos. No cancele los contratos. Simplemente redistribuya a los mercenarios al frente de Iwagakure. Konoha ya ha tomado una postura contra el Kinjutsu. Si aún tratamos de usar Kinjutsu en el ejército de Konoha nuevamente después de lo que pasó Iwa, temo que será peor cuando tomen represalias contra nosotros. Sigamos con las tácticas convencionales contra Konoha. Por mucho que me duela admitirlo, su conocimiento del Kinjutsu es mucho más peligroso que el nuestro. Así que no molestes a un oso dormido. Raikage se sentía afortunado porque originalmente también había querido usar Kinjutsu contra el ejército de Konoha después de que tuvieran una ventaja debido a sus pergaminos médicos, pero debido a varias limitaciones, el plan se retrasó e Iwagakure sintió toda la ira de Konoha. Raikage-sama, Onoki seguramente también recibió un golpe por nuestra parte. Ahora mismo debe estar echando espuma por la boca debido a la ira. Todai no pudo evitar comentar porque sintió que Kumo había escapado de una tragedia. Basta, Todai. Estoy mucho más preocupado por cuántas cartas de triunfo más tiene Konoha. Cuanto más tiempo pasa, más peligrosas se vuelven. Nunca esperé que Konoha tuviera tanta fuerza incluso después de la tercera guerra Shinobi. La estimación de Raikage era precisa porque, después del ataque del 9 colas, sin la intervención de Kazuki, no habría habido forma de que Konoha estuviera lista para la cuarta guerra ninja. Su sola presencia había elevado la destreza de lucha de Konoha unos cuantos niveles en la forma de Tsunade, y los pergaminos Fuin también actuaron como un importante cambio de juego en esta guerra. Y ahora que Konoha estaba lista para tomar represalias contra el Kinjutsu con un Kinjutsu más potente, tenían que encontrar una nueva forma de contrarrestar los pergaminos milagrosos de Konoha. Entiendo, Raikage-sama. Haré los arreglos necesarios. ¿Le gustaría cambiar el despliegue de Yujito y B? Todai quería saber ahora, después de llamar a los mercenarios del frente de Konoha, si el Raikage quería redistribuir sus fuerzas estratégicas. ¿Cuáles son los números actuales de Konoha en nuestro frente? Cuestionó Raikage, todavía preocupado por la reciente afluencia de shinobi enemigos. Cuando escuchó por primera vez que Tsunade había redistribuido cerca de 5000 shinobi, pensó por un momento que el Sannin debía haberse vuelto loco porque originalmente se enfrentaba a cerca de 25 a 30.000 shinobi de Iwa después de que Onoki hiciera un reclutamiento masivo de mercenarios después de su primera pérdida.
Los Senju, después de enviar refuerzos contra todo pronóstico, aún pudieron hacer retroceder a las tropas de Iwa de manera lenta pero constante con solo 10.000 shinobi. Sin embargo, lo que el Raikage no sabía era que mientras la princesa Senju lideraba desde el frente, dos equipos de élite de Konoha estaban luchando causando estragos en los shinobi de Iwagakure. Un equipo estaba formado por 60 shinobi de élite de la hoja liderados por el propio Yashiyuga, que se había convertido en un némesis en las líneas del frente de Iwa, ya que se habían convertido en veteranos de las tácticas de golpe y fuga. Cada vez que un ejército lo suficientemente grande intentaba rodearlos cuando estaban en desventaja, la propia Tsunade, con casi todo el ejército de la hoja, descendía sobre los enemigos para participar en una batalla a gran escala. Incluso An no tenía idea de cómo detener a la princesa Senju porque, durante su cuarto enfrentamiento, el Senju casi terminó matándolo. Si no fuera por su resistencia debido a ser un Jinchuriki, habría sido enterrado ese día. Onoki quería unir fuerzas con An para contener a la princesa Senju varias veces. Sin embargo, una segunda amenaza, mucho más cercana a casa, lo hizo actuar con cautela. Y el segundo equipo de élite de Konoha con solo 6 shinobi, liderado por Kazuki, fue responsable de la cautela de Onoki. Ha pasado más de un mes desde que Kazuki y su equipo completaron la masacre de Iwa, y en este mes, han estado actuando como un escuadrón fantasma en las profundidades de las líneas enemigas. Los shinobi de Iwa no tenían una idea concreta sobre quién era exactamente su enemigo o su número. En solo un mes, Kazuki y su equipo habían sido responsables de más de 2 docenas de asesinatos de alto valor, destruyeron 3 depósitos de suministros más y destruyeron múltiples puestos de avanzada de Iwa. Todo esto se estaba llevando a cabo en las profundidades de las líneas enemigas. Era como si el equipo de Kazuki simplemente hubiera desaparecido después de completar su objetivo. Eran una verdadera encarnación de lo que representaba un escuadrón fantasma. Iwagakure, incluso después de desplegar a sus mejores ninjas cazadores, no pudo rastrear al rumoreado escuadrón fantasma. Si había que creer a los exploradores, incluso el propio Onoki había hecho un movimiento personal más de un par de veces para atrapar al escuadrón fantasma de Konoha, pero fracasó en todas las ocasiones. Sin embargo, lo que Onoki y los shinobi de Iwa nunca se dieron cuenta fue que estaban persiguiendo a un gran maestro del Fuinjutsu, y además de eso, su némesis era un hada de nacimiento. Esa era una de las combinaciones más potentes que uno podía buscar en un enemigo. Si Kazuki tenía la intención de correr y esconderse, estaba seguro de que, en la etapa actual, solo los shinobi con habilidades ninja de nivel Super Kage tendrían la oportunidad de encontrarlo y atraparlo. Durante el mes anterior de realizar misiones dentro de Iwagakure, el equipo de Kazuki se dio cuenta de que él era el rumoreado gran maestro del Fuinjutsu de Konoha. No podía mantener tal cosa en secreto debido a estar en constante peligro. Torune se quedó estupefacto cuando se dio cuenta por primera vez del verdadero estado de Kazuki, y el equipo Anbu solo tenía reverencia en sus ojos cuando descubrieron el estado de gran maestro de Kazuki. En el mundo shinobi, donde la fuerza reinaba suprema, Kazuki era un enigma. Un gran maestro Fuin de 7 años. Ese es el tipo de cosas dignas de una leyenda. Así que el estatus de Kazuki dentro del equipo se había disparado a su punto máximo. Todos los miembros del equipo habían insistido voluntariamente en marcarse con una marca de maldición después de que Torune lo sugiriera para garantizar que la identidad de Kazuki permaneciera en secreto, incluso si uno de los miembros del equipo cayera desafortunadamente en manos enemigas. Actualmente, el escuadrón fantasma se escondía en lo profundo de una cueva cerca de las fronteras de Iwa. Todo el escondite estaba cubierto con tantas barreras de Fuinjutsu con funciones variadas. Kazuki había decidido usar esta posición como una de sus bases secretas dentro de Iwagakure porque la ubicación era segura y casi imposible de detectar. Kazuki solo pudo encontrar una ubicación tan perfecta con la ayuda de Sukeko y Genkai. Un shinobi solitario se movió rápidamente hacia el escondite, asegurándose de que no lo estuvieran siguiendo. Después de llegar a cierto lugar, simplemente desapareció de la percepción. No era otro que el capitán de élite Jonin Anbu, que formaba parte del escuadrón de Kazuki. Pasó por cada barrera sin ningún obstáculo. Si alguien más hubiera intentado repetir la hazaña sin autorización, lo habrían despedazado. Tora, ¿cómo fue? ¿Confirmaste el estado de nuestro objetivo? Kazuki, que ya había detectado la aproximación del capitán Anbu, preguntó sobre la actualización. Ryo-sama, tenías razón. Era una trampa.
Tanto Onoki como el Jinchuriki de 4 colas están acampando alrededor del objetivo para dispararnos. El equipo Ambu, después de descubrir el estado de Kazuki, se limitó a agregar honoríficos después de su nombre en clave, sin querer eliminarlo incluso después de que Kazuki insistió. Solo Torune todavía estaba de acuerdo con dirigirse a Kazuki por su nombre o nombre en clave sin ningún honorífico. Bueno, entonces, que sigan esperando. Descansemos por hoy. Mushi, vigila la situación con tu Rinkaichu. Sin embargo, asegúrate de mantener la distancia. Los Bijuu tienen sentidos agudizados que incluso pueden detectar a tu Rinkaichu a corta distancia. Tú toma la primera guardia con Tora. Haremos turnos rotatorios de 4 horas. Neko y yo tomaremos el siguiente turno. Dicho esto, Kazuki caminó hacia el interior de la cueva, que era más espaciosa de lo que uno esperaría, con su propia fuente de agua dulce y una gran variedad de peces nadando en su interior. Podrían disfrutar de Kazuki. Cuando se acercó a los otros 3 miembros del equipo, vio a Neko practicando su Kenjutsu. Aunque estaban en una misión a largo plazo, Kazuki y Torune se mantuvieron con los ejercicios y el entrenamiento diarios siempre que tenían tiempo. Este hábito se mantuvo con el resto del equipo, y con el vasto conocimiento de Kazuki, pudo enseñar a sus compañeros de equipo sobre cosas que les interesaban. Especialmente el capitán Ambu, que era un Jonin de élite, había aprovechado esta ventaja inesperada y comenzó a perfeccionar sus habilidades de Fuinjutsu bajo la guía de Kazuki. Igao Uzuki, la Tokubetsu Jonin del equipo que también tenía el nombre clave de Neko dentro del equipo, tenía aproximadamente la misma edad que Kakashi y le había pedido personalmente a Kazuki que la guiara tanto en Fuinjutsu como en Kenjutsu. Kazuki le había enseñado a Neko su primera forma de su estilo de espada, que Yugao estaba practicando actualmente. Yugao estaba completamente inmersa en la práctica del movimiento de Kenjutsu que Kazuki le había enseñado. Neko canalizó su chakra de relámpago a través de su espada envainada, hecha del metal de chakra de la más alta calidad que Kazuki proporcionó al equipo fantasma al comienzo de su misión. Neko mantuvo su postura desenvainada mientras Kazuki y los otros 2 miembros del equipo se sentían atraídos por el impulso que Yugao estaba generando. Ella estaba canalizando su chakra a un ritmo alarmante. Kazuki hizo un gesto para que uno de los Jonin interviniera si se excedía y se lastimaba durante el proceso. Neko todavía tenía los ojos cerrados y, después de observar la cantidad de chakra que estaba acumulando, Kazuki comprendió que Yugao estaba asimilando todo el conocimiento sobre el ataque que había aprendido hasta la fecha. Molestarla ahora la haría perder todo su progreso. Ten cuidado. Aquí viene. No subestimes el ataque. Sube la guardia, le aconsejó Kazuki al Jonin, y con un rápido asentimiento, el Jonin desenvainó su propia arma de chakra, canalizándola con el chakra del viento para contrarrestar el ataque entrante de Yugao. Neko bajó su postura, casi agachándose, y su suave voz resonó por toda la cueva. Ichi no kata. Boruto Sen primera forma. Bolt Flash. Yugao desapareció con un parpadeo, creando una explosión sónica en el proceso. El Jonin, aunque sorprendido, pudo levantar su arma en defensa. Sin embargo, lo que no esperaba era que la fuerza detrás del choque casi lo arrojara. Si no fuera por Kazuki, que le sostenía la espalda con la palma de la mano, habría sido lanzado contra las paredes de la cueva. Te dije que tuvieras cuidado. Kazuki no pudo evitar sonreír porque, como creador, sabía lo potente que era su Kenjutsu. Incluso cuando alguien como Yugao realizaba la primera forma, tenía un gran impacto. Yugao, que salió de su trance, estaba confundida al principio, pero luego se dio cuenta rápidamente de lo que había sucedido. Rápidamente se disculpó con el Jonin y agradeció a Kazuki por ayudarla. Kazuki simplemente hizo un gesto con la mano y fue a preparar una comida para su equipo oficina de Tsuchikage, y Wagakure otra emboscada fallida. ¿Qué clase de equipo de recopilación de información están dirigiendo? Ni siquiera sabemos la información más básica sobre el llamado Escuadrón Fantasma. ¿A quién diablos se le ocurrió ese apodo? Tsuchikage estaba furioso en su oficina, gritándole a los ancianos y otros funcionarios que representaban a varios departamentos. Tsuchikage-sama, creo que es solo un rumor que la Villa de la Hoja se está extendiendo para mantenerlo atado a la aldea porque superamos en número a las fuerzas de Konoha 3-1, y la princesa Senju es su última línea de defensa. Tienen miedo de que pueda caer si va al frente. Yo digo, un anciano que formaba parte del equipo de logística estaba compartiendo su opinión, sin darse cuenta de lo fea que se estaba poniendo la cara de Onoki. Antes de que el anciano pudiera terminar, una carpeta lo golpeó en la cara. Rumor. Solo un rumor. Mira el maldito informe, idiota.
¿Cómo vas a explicar todas estas pérdidas si solo eran rumores? Comenzaron enterrando a cerca de 500 de nuestros miembros de élite de la manera más espantosa humanamente posible. Y hasta la fecha, han atacado cerca de una docena de depósitos de suministros, todos objetivos de alto perfil. Han destruido más de 3 docenas de puestos de avanzada. Y si esto no fuera suficiente, han derribado más de 50 objetivos de alto perfil dentro de nuestras propias fronteras. Prácticamente han paralizado toda nuestra logística, todo esto en un lapso de solo 5 meses. Y todavía tienes la audacia de decir que es solo un rumor. Tsuchikage no quería nada más que destrozar al idiota, pero sabía que eso no ayudaría en su situación actual. El escuadrón fantasma había inclinado por sí solo la balanza del frente de Iwa hacia Konoha. La princesa Senju estaba cosechando vidas de Iwa como malas hierbas en un jardín. Ni siquiera An pudo actuar como elemento disuasorio contra la diosa de la guerra Senju. El Tsuchikage, por segunda vez en su vida, tuvo que dar una orden para que los shinobi de Iwa se retiraran si se enfrentaban a Tsunade mientras llevaban a cabo una misión durante la guerra. An ahora era solo una torreta de largo alcance, que evitaba que Tsunade se adentrara demasiado en las filas de Iwagakure. Tsuchikage se sentía tan avergonzado porque estaba perdiendo contra las fuerzas de Konoha, a pesar de que tenía una ventaja de 3-1 y un Jinchuriki desplegado. Comprendió que podía cambiar el rumbo si se unía al frente de Konoha, pero la amenaza inminente del infame escuadrón fantasma esencialmente lo había inmovilizado para defender su hogar. Incluso el frente de Kumogakure se estaba viendo afectado porque el 8 colas y el Raikage habían comenzado a acosar activamente sus líneas. Aunque Rossi estaba manejando la situación actual, podría deteriorarse en cualquier momento. La guerra había avanzado casi un año y todas las ventajas con las que Iwa había empezado se habían desvanecido por completo. Aunque Iwa todavía tenía el control de Takigakure, había perdido el control total de Kusagakure. Ahora, la villa de la hoja casi había llegado a sus fronteras. El escuadrón fantasma es solo uno de los muchos problemas que tenemos en nuestras manos en este momento. Hemos estado recibiendo solicitudes del daimyo pidiéndonos explicaciones y compensación por no cumplir con nuestra parte del contrato. No solo eso, incluso están amenazando con retirar su apoyo si no solucionamos la situación. Lo último que necesitamos ahora es una guerra civil. Y ahora, gracias a estos matones, estamos acorralados con la espalda contra la pared. Lo que es peor es que ya ni siquiera podemos usar Kinjutsu, y la línea de defensa con Kumogakure pende de un hilo. El Raikage ya ha movido las 8 colas, sabiendo que estoy inmovilizado aquí, continuó Onoki desahogando sus frustraciones. Los ancianos y los oficiales en la sala permanecieron en silencio, dándose cuenta de la gravedad de la situación. La frustración de Onoki era palpable, y los fracasos contra el escuadrón fantasma estaban afectando la moral y la posición estratégica de Iwagakure. El Tsuchikage respiró profundamente, tratando de recomponerse. Necesitamos una solución, y la necesitamos rápido. No me importa si es un rumor o una amenaza real. El escuadrón fantasma está diezmando nuestras fuerzas y perturbando nuestros planes. No podemos permitirnos que esto continúe, declaró Onoki, con voz severa y decidida. Uno de los asesores militares habló con cautela. Tsuchikage-sama, hemos estado explorando la opción de buscar ayuda externa. Hay mercenarios expertos y ninjas rebeldes que podrían estar dispuestos a ayudarnos a lidiar con esta amenaza. Podemos contratarlos discretamente para complementar nuestras fuerzas y aumentar nuestras posibilidades de capturar o eliminar al escuadrón fantasma. Onoki miró al asesor con una mezcla de escepticismo y consideración. ¿Ayuda externa? Siempre nos hemos enorgullecido de la fuerza y la autosuficiencia de Iwa. Pero si eso es lo que se necesita para superar esta amenaza, que así sea. Encuentren individuos o grupos capaces dispuestos a trabajar con nosotros. Pagaremos cualquier precio para poner fin a este escuadrón fantasma. Y también verifiquen si alguien está dispuesto a cazar a esa perra Senju. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. Los funcionarios asintieron en acuerdo, y la sala se convirtió en un centro de discusión mientras comenzaban a diseñar estrategias sobre cómo reclutar personal externo, ayudar y enfrentarse al escuadrón fantasma. Onoki sabía que el tiempo era esencial y que era necesario tomar medidas desesperadas para salvar la posición de Iwagakure en la guerra en curso. Mientras tanto, en lo profundo de la cueva oculta cerca de las fronteras de Iwagakure, Kazuki y los miembros de su escuadrón no eran conscientes de la agitación que habían provocado en las filas del enemigo.
La naturaleza elusiva de sus operaciones había creado una atmósfera de miedo e incertidumbre, lo que dejó a Iwagakure a la espera de contramedidas efectivas. Ryu-sama, ¿realmente vamos a hacer esto? Ya sabemos que es una trampa, así que ¿por qué seguimos apuntando a este puesto de avanzada? Tora no pudo evitar preguntar porque el objetivo que habían elegido era un importante puesto de avanzada de relevo que albergaba a bastantes Jonin de élite. A partir de su investigación, habían discernido que Iwagakure había preparado una elaborada trampa para atrapar o matar a su escuadrón fantasma. No te preocupes, Tora. No soy alguien que toma decisiones apresuradas. Destruir este objetivo significa enviarle una declaración a Iwagakure Yonoki. No importa lo bien preparado que crea que está, atacaremos y no hay nada que pueda hacer para detenernos. Hemos hecho suficientes preparativos para terminar esta misión. Kazuki compartió su opinión sobre la preocupación del equipo por atacar la base manipulada. No se preocupen, muchachos. Mientras sigamos el plan, incluso si sucede algo inesperado, podemos retirarnos sin ningún problema, dijo con toda su energía uno de los Jonin Anbu, que formaba parte del escuadrón, porque confiaba en las habilidades y la planificación de Kazuki. Dicho esto, el equipo completó sus preparativos y abandonó sigilosamente la cueva, avanzando hacia su nuevo objetivo. Les tomó 2 horas llegar al puesto de avanzada que habían planeado destruir. El puesto de avanzada tenía cerca de 200 shinobi de Iwa estacionados y era un importante punto de relevo para el intercambio de inteligencia para el ejército de Iwa. También había un campamento médico contiguo al puesto de avanzada, que Kazuki sabía que era simplemente un cebo que Onoki había lanzado para atraer al escuadrón fantasma y hacer que el objetivo fuera más atractivo. El Tsuchikage seguro que es cruel, incluso con sus propios hombres. ¿Está dispuesto a dejar a estos vulnerables shinobi a merced de sus enemigos solo para poder capturarnos? Torune no pudo evitar preguntar. Sabía que la gente en el mundo shinobi podía recurrir a trucos deshonestos, pero esto era algo nuevo para él. El puesto de avanzada tenía más de 100 shinobi heridos, junto con los ninjas médicos de Iwa. Los ninjas médicos eran un activo para cualquier aldea, por lo que tirarlos como cebo demostraba que el Tsuchikage era despiadado. Jeje, ustedes deberían estar más preocupados por nosotros mismos. Piensen en lo que nos pasaría si uno de nosotros cayera en manos enemigas, Kazuki no pudo evitar comentar burlonamente. Sin embargo, esto solo hizo que los demás se sintieran tristes, pensando en por qué su líder estaba mencionando tal cosa tan casualmente. Mushi, ¿están listos? La actitud de Kazuki cambió por completo y todos se dieron cuenta de que el tiempo de las bromas había terminado. Su líder estaba iniciando el asalto al puesto de avanzada. Torune sacó rápidamente un pergamino de su bolsa y lo dejó. Deshaciendo la técnica de encierro, liberó casi 100 escarabajos cornudos del tamaño de un pulgar. Al inspeccionarlos más de cerca, cada escarabajo estaba lleno de fuinjutsu por todo el cuerpo. Con el control experto de Torune, estos escarabajos se movieron para formar una formación alrededor del puesto de avanzada y el campamento médico adyacente. Los ninjas sensores de Iwa no estaban al tanto del peligro que se avecinaba. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo crees que tenemos que esperar? Por lo que sabemos, el llamado escuadrón fantasma debe haberse ido y haber regresado a su aldea. Estoy seguro de que ya saben que esta es una trampa que les hemos tendido. Uno de los Jonin de Iwa no pudo evitar compartir con su colega que habían estado esperando que el escuadrón fantasma atacara durante casi 3 semanas. Incluso habían trasladado un campamento médico cerca de su puesto de avanzada para atraer al enemigo. Cállate. ¿Sabes cuántas pérdidas hemos sufrido a manos de este enemigo? ¿Y todavía tienes la audacia de ser tan indiferente al respecto? Otro ninja de Iwa, que patrullaba junto a él, no pudo evitar reprender a su amigo. Ah, sí, sobre eso, escuché que los bastardos del escuadrón fantasma habían desplegado exactamente la misma cantidad de ataques de Kinjutsu en los últimos meses en Iwagakure que la misma cantidad de ataques de Kinjutsu que usamos durante el ataque al ejército de Konoha en el frente de Kumogakure. Espero poder ponerles las manos encima para poder torturarlos a fondo y pagarles por todo lo que nos han hecho. El primer ninja de Iwa se enfureció porque esto se había convertido en una humillación para todo su país. Durante el ataque a Konoha, Iwagakure utilizó una gran cantidad de Kinjutsus a gran escala para hacer sufrir al ejército de Konoha. Sin embargo, después de que el escuadrón fantasma se había vuelto activo, habían tomado represalias de la misma manera. En los últimos meses, han utilizado exactamente la misma cantidad de Kinjutsu a gran escala que Iwagakure ha utilizado. Solo después de eso, los ataques de Kinjutsu se detuvieron.
Pero todos en Iwagakure sabían que si intentaban algo similar, entonces las represalias serían de gran ayuda. Espera. Con un grito del líder del escuadrón Iwa, la docena de ninjas se detuvieron rápidamente. El líder encontró algo inusual y se acercó a un árbol cercano, comenzando a examinarlo cuidadosamente, mientras su ayudante caminaba a su lado. ¿Qué pasó? ¿Notaste algo? El Jonin de Iwa cuestionó a su capitán, quien observaba atentamente un escarabajo que yacía en el árbol. Este escarabajo, al principio pensé que era una coincidencia, pero ahora siento que algo anda mal. ¿No tenemos un miembro del clan Kamizuru? Llámalo rápido. El capitán Iwa ordenó, y con un gesto del ayudante, un ninja Iwa se movió rápidamente hacia el árbol para examinar el escarabajo. El shinobi del clan Kamizuru se acercó primero al escarabajo. Aunque al principio parecía normal, esta especie no era autóctona del área. Al observarlo de cerca, el shinobi de Iwa se dio cuenta de que el escarabajo estaba repleto de fuinjutsu. Si no hubiera intentado observarlo de cerca, tal vez nunca lo hubiera adivinado. Rápidamente sacó su kunai para destruir al escarabajo y, al ver sus acciones, todos los miembros del escuadrón de Iwa desenvainaron sus armas y se pusieron en alerta. TCH, supongo que trabajar apresuradamente en tantos de esos escarabajos dejó algunos defectos. Un suave susurro resonó en el bosque y la fuente del sonido estaba justo encima del shinobi de Iwa, que estaba examinando al escarabajo. El miembro de Kamizuru instintivamente quiso liberar a sus abejas para atacar y enviar un mensaje, pero una espada atravesó su columna vertebral, cortándola. Todos los miembros del escuadrón de Iwa estaban congelados por la sorpresa, ya que nadie sabía cómo el enemigo había matado a uno de los suyos. Nadie reaccionó a esa velocidad. Por fin, se dieron cuenta de que finalmente habían entrado en contacto con el infame miembro del escuadrón fantasma. El ninja enemigo estaba solo y era de baja estatura, vestía un chaleco antibalas negro de alta calidad, una máscara de kitsune ambu que le cubría el rostro y una espada negra cristalina en la mano. Ni siquiera conservaba las manchas de sangre de la reciente matanza, porque podían ver que la espada había absorbido hasta la última gota de sangre que la había manchado. Bueno, les sugiero que se rindan obedientemente, para que pueda darles una muerte fácil. Sí. Antes de que Kazuki pudiera terminar su declaración, varios kunai, shuriken y etiquetas explosivas fueron lanzados hacia el lugar donde se encontraba. Malditos sean, ni siquiera me dejen terminar de hablar. Con un suspiro de decepción, Kazuki sacó más de una docena de kunais especiales y los arrojó por el campo de batalla. Esta simple acción envió escalofríos por los ninjas del escuadrón Iwa porque era similar a alguien a quien toda su aldea había llegado a temer. La mayoría de los shinobi de Iwa querían darse la vuelta instintivamente y correr. Incluso el diputado no fue la excepción, ya que el miedo al destello amarillo se había grabado en sus almas. Solo el capitán de Iwa mantuvo la calma un poco y quiso reunir a su escuadrón. Los mataré a todos. Dejen de correr y defiéndanse. Justo en ese momento, el mundo a su alrededor comenzó a girar literalmente, y después de unos momentos, vio un cuerpo sin cabeza de pie en posición vertical. Se dio cuenta de lo que sucedió y su conciencia se desvaneció. Lo último que vio fue al shinobi de Iwa intentando correr pero siendo cortado como maleza sin ninguna resistencia. Recuerden, bajo ninguna circunstancia se supone que ustedes usen técnicas de liberación de la Tierra. Cualquiera que use técnicas de tipo Tierra será sometido a supresión de gravedad. Cuantas más transformaciones de tipo Tierra usen, más fácil será para nosotros matarlos. La supresión de gravedad en liberación de la Tierra, una vez que se despliegue la barrera, será al menos 10 veces la norma para una técnica básica de Tierra de rango de la supresión aumenta a medida que se extraen más chakras de tipo Tierra. No quiero verlos estúpidamente aplastados por nuestras propias barreras. ¿Entendido? Kazuki, que se había deshecho de todo el equipo de patrulla de Iwa, había regresado a su equipo, y todos los escarabajos se habían posicionado para lanzar la barrera. Ryu-sama, ¿cuánto durará la supresión una vez que corten su suministro de chakras y se dan cuenta de que las técnicas de la Tierra son el objetivo? Tora hizo una pregunta porque hay altas probabilidades de que algunos de los shinobi de Iwa deduzcan el funcionamiento de la barrera y cambien a otro tipo de transformación de la naturaleza. Aunque Iwagakure se especializa en técnicas de liberación de la Tierra, no significa que no tengan acceso a otros tipos de técnicas de la naturaleza. Bueno, incluso si fuera un ninja de clase Jonin de élite, la supresión debería durar cerca de 10 segundos una vez que corten el chakra de tipo Tierra. Pero para estar más seguros, mantengamos el límite de tiempo en 6 segundos.
No importa lo buenos que sean, la mayoría de los shinobi de Iwa optarían por su tipo de cambio de naturaleza más familiar. Entonces, incluso si pierdes la primera ventana, no te apresures. Repetirán el mismo error una y otra vez debido a sus instintos. Kazuki advirtió a su equipo que no se apresuraran, pensando que solo tendrían los 10 segundos iniciales. Les hizo entender que cada vez que usaran el elemento tierra dentro de la barrera, serían aplastados por la supresión de gravedad. Hay altas probabilidades de que muchos shinobi de Iwa sean aplastados debido a sus propias acciones. El equipo de Kazuki podría no tener ni siquiera que mover un dedo si cada shinobi de Iwa fuera lo suficientemente estúpido como para seguir usando el elemento tierra repetidamente. Ya he desactivado la mayoría de las etiquetas de explosión y otras trampas que han instalado. Todo el puesto de avanzada está equipado con explosivos y podrían tener detonadores secundarios. Así que deben ser extremadamente cautelosos. No les den tiempo para activar las trampas. Si todos están listos, podemos movernos, advirtió Kazuki a su equipo sobre las trampas y explosiones instaladas para enterrar todo el puesto de avanzada. Esto no era nada nuevo para el equipo de Kazuki porque Onoki había estado tratando de matarlos enterrándolos junto con los shinobi de Iwa, pero ninguno de sus planes había dado frutos hasta la fecha. Todos en el equipo asintieron, indicando que estaban listos. Kazuki hizo una serie de señales con las manos y, después de unos momentos, todos los escarabajos que rodeaban la vasta área fuera del puesto de avanzada de Iwa comenzaron a brillar y se erigió una enorme barrera que envolvió tanto el puesto de avanzada de Iwa como el campamento médico. Torune estaba controlando a todos estos escarabajos para asegurarse de que se mantuvieran en formación y Neko fue asignada para proteger a Torune de ataques sorpresas si su escondite era expuesto. Kazuki, junto con los otros 3 ninjas de élite Anbu, se apresuraron hacia el puesto de avanzada de Iwa. En el momento en que se levantó la barrera, los ninjas del sensor de Iwa captaron la fluctuación de chakra. Sus rostros se pusieron pálidos porque el enemigo que estaban esperando finalmente había llegado. El miedo a lo desconocido los hizo sudar, ya que, hasta la fecha, ni siquiera había una pizca de información sobre ellos, lo que aumentó la inquietud de los shinobi de Iwa. Rápido, repórtelo al comandante. El enemigo está aquí. Han levantado una barrera que nos rodea por completo, gritó un sensor de Iwa mientras un Anbu de Iwa se movía rápidamente para transmitir el mensaje al líder del puesto de avanzada. Que vengan. Hoy voy a arrancar la máscara que rodea el mito sobre este supuesto fantasma. Todos, esto es para lo que nos hemos estado preparando. No debemos decepcionar a Tsuchikage-sama. Rápido, desplieguen nuestras propias barreras y envíen las señales a los otros equipos cercanos. El líder Iwa del puesto de avanzada comenzó a gritar órdenes y estaba listo para enfrentar al enemigo. En unos momentos, un Anbu se acercó y actualizó la situación. Capitán, todas nuestras comunicaciones están caídas. La barrera está bloqueando todo. Incluso los pájaros mensajeros se queman hasta quedar crujientes y intentan cruzar la barrera. TCH, bien, que así sea. Tenemos más de 200 élites aquí y otros 100 en el campamento médico. Estoy seguro de que podemos acabar con el enemigo aquí hoy. Aunque el líder se jactaba con confianza, internamente comenzó a dudar de sus posibilidades. El enemigo incluso había salido ileso cuando se enfrentaba a peores probabilidades, y eran famosos por usar Kinjutsu a gran escala. Si el enemigo desplegara algo similar, solo significaría su perdición. Rápido, haz que todos los ninjas del campamento médico se reagrupen aquí. No nos dispersemos y nos convirtamos en presa fácil del enemigo. El líder de Iwa quería abordar este asunto con cautela después de darse cuenta de que no iba a haber ningún respaldo. Quería confiar en su ventaja numérica para suprimir al enemigo. Los Anbu desplegaron rápidamente bengalas que eran visibles dentro de la barrera, y todo el escuadrón Iwa del campamento médico comenzó a moverse en dirección al equipo del puesto de avanzada. Mientras el líder de Iwa esperaba, un movimiento repentino de una parte del bosque llamó su atención, e inmediatamente ordenó a sus subordinados que usaran una liberación de tierra a gran escala para destruir toda la parte del bosque. Doton. Tsuchinami no Jutsu liberación de tierra. Técnica de onda de tierra. La onda de tierra casi cambió todo el paisaje, enterrando una parte del bosque. Sin embargo, lo que ninguno de los shinobi de Iwagakure se dio cuenta fue que su ataque agresivo se convirtió en el hoyo que cavaron para sí mismos. En unos momentos después del inicio del ataque, todos los ninjas de Iwa que participaron en el ninjutsu a gran escala fueron aplastados por una fuerza invisible. Debido a la combinación de ninjutsu a gran escala y la supresión de la barrera, el efecto aplastante fue fenomenal.
la mayoría de los ninjas de Iwa que participaron simplemente quedaron aplastados, ya que no habían presentado ningún tipo de defensa contra la gravedad invisible. Solo unos pocos Jonin veteranos y Jonin de élite se dieron cuenta del peligro y pudieron sobrevivir, pero incluso entonces, quedaron inmovilizados contra el suelo, dejándolos completamente indefensos. Kazuki y su equipo atacaron de inmediato como un rayo. Los shinobi de Iwa estaban confundidos, ya que no sabían qué estaba sucediendo, y los que estaban de pie eran los que no participaron en el ninjutsu terrestre a gran escala. Son ellos. Mátenlos. Deben haber usado algún tipo de kinjutsu. Uno de los Jonin gritó con miedo evidente en su rostro. Debido a lo desconocido, la mayoría de los veteranos quedaron inmovilizados contra el suelo sin salida. Con el grito, la mayoría de los ninjas de Iwa que estaban de pie apuntaron instintivamente a los shinobi enemigos que se acercaban, quienes atacaban sin piedad a los ahora indefensos ninjas de Iwa que estaban inmovilizados en el suelo. Los ninjas de Iwa comenzaron a disparar ninjutsus de tipo tierra al escuadrón fantasma, pero lo que no esperaban era la reacción que siguió. Se sentía como si una montaña estuviera presionando todo su cuerpo, inmovilizándolos contra el suelo. Solo los shinobi que usaban herramientas ninja y otros tipos de ninjutsu se salvaron de la supresión de la barrera de gravedad. Kazuki y su equipo se concentraron en los veteranos shinobi de Iwa, priorizándolos durante el intercambio inicial. Derribar a más luchadores de élite al principio les daría una ventaja significativa a medida que avanzara la batalla. Shinokata. Inazuma Bad cuarta forma. Vals del relámpago. La espada de Kazuki bailó entre los enemigos, segando sus vidas cuando los primeros shinobi de Iwa se liberaron de la supresión de la barrera. Algunos de los veteranos de Iwa fueron capaces de discernir la desventaja de utilizar técnicas de estilo tierra. No utilices ninguna técnica de liberación de la tierra. Limítate a otros tipos de ninjutsu o utiliza tus herramientas ninja. Uno de los Iwa Jonin de élite, que escapó de la supresión inicial, gritó a todo pulmón. Sin embargo, era demasiado tarde porque la mayoría de los Iwa Shinobi ya habían sucumbido a la intrincada trampa. El Iwa Jonin de élite, tratando de alertar a los otros Iwa Shinobi, fue decapitado por Tora con un solo golpe rápido. Su oponente todavía estaba lento por la supresión anterior, por lo que no pudo reaccionar al golpe letal entrante. La barrera estaba demostrando ser más efectiva de lo que esperaba el equipo de Kazuki, y la batalla continuó con una intensidad cada vez mayor, con las probabilidades completamente a favor de Kazuki y su equipo. ¿Ryu-sama, Ebi lo logrará?, preguntó el capitán Anbu, con la voz cargada de preocupación. Su última misión había sido más difícil de lo que habían esperado inicialmente después de que pudieron destruir el puesto de avanzada de Iwa y eliminar el objetivo de alto valor. Ebi bajó la guardia después de destruir el puesto de avanzada. El shinobi de Iwa había equipado todo el puesto de avanzada con etiquetas de explosión para enterrar a todo el escuadrón, incluido el infame escuadrón fantasma. Kazuki pudo intervenir a tiempo y, debido a los sellos defensivos de su chaleco antibalas, Ebi sobrevivió, pero no salió ilesa. Casi pierde una pierna y actualmente está inconsciente debido a la explosión masiva. No te preocupes, estará bien. Sin embargo, es posible que necesite un par de semanas para recuperar toda su fuerza. Le he vuelto a colocar la pierna, así que no te preocupes por eso, aseguró Kazuki. Con casi 8 años ahora, se había estado perfeccionando en el campo de batalla durante el año pasado desde que comenzó la guerra. A pesar de la carga de ser responsable de crear los pergaminos médicos de más alto nivel, Kazuki no había abandonado su entrenamiento. Mantenía un par de clones de sombra para practicar Fuinjutsu, Ninjutsu y Yoi Kenjutsu diariamente y para ayudar a la aldea a crear pergaminos. El nivel de chakra de Kazuki había estado creciendo a un ritmo monstruoso y sabía que sus reservas seguirían creciendo en el futuro, lo que le permitiría soportar la carga de estos clones adicionales. Gracias, Ryu-sama. Honestamente, por un minuto, en el puesto de avanzada de Iwa, pensé que perderíamos a Ebi. Si no hubiera intervenido, seguramente la habríamos perdido. Le agradezco sinceramente por salvarla. Tora, que normalmente se comportaba con confianza, casi se derrumbó cuando Ebi cayó en la trampa. Ebi era el interés amoroso de Tora y, en el último año, se habían vuelto más cercanos y habían cultivado sentimientos mutuos. Kazuki, como líder, no tuvo reparos al respecto porque su relación nunca había interferido con su misión. No lo menciones, Tora. Les prometí que haría todo lo posible para mantenerlos a salvo. Sin embargo, recuerden, Ebi necesita que le recuerden que volverse complaciente no solo la dañará a ella sino también al equipo.
Espero que puedan hablar con ella una vez que despierte, le aconsejó Kazuki al capitán Ambu. Habían estado tras las líneas enemigas durante casi medio año y, aunque todas las misiones que emprendieron fueron peligrosas, con la planificación de Kazuki, siempre salieron ilesos. Habían estado en situaciones difíciles muchas veces, pero todas ellas se debían a la fuerza del enemigo y a su superioridad numérica. Sin embargo, esta era la primera vez que Kazuki casi perdía a un miembro por culpa del descuido de un compañero de equipo. En el tiempo que había pasado con el equipo, había llegado a considerarlos amigos, por lo que no quería perderlos si podía evitarlo. Había utilizado su carta del triunfo para salvar a Ebi justo antes de que volara en 1000 pedazos. Si tienes algo que preguntarme, hazlo. No te quedes ahí con esa mirada extraña en la cara. Kazuki notó que Tora todavía quería preguntarle algo, pero dudaba, así que lo animó. Ryu-sama, la técnica que usaste para salvar a Ebi, ¿es la técnica de Yondaime-sama? Cuestionó Tora con una vacilación evidente en su voz. Durante la última misión, Tora también hizo un movimiento para salvar a Ebi. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. Pero pudo echar un vistazo a la técnica con la que su líder salvó a Ebi de la explosión masiva. La técnica que Kazuki había usado era idéntica a la que Yondaime conocía, la técnica del dios del trueno volador. Tora había trabajado con Minato Namikaze cuando estaba vivo, por lo que estaba seguro de la técnica que vio. Pero también quería confirmarla para saciar su curiosidad porque un nuevo usuario de Iraisin significa que sería una gran bendición para Konoha. Kazuki sonrió ampliamente, entendiendo la intención de Tora. Sí, era el Iraisin. Todavía estoy trabajando en mejorarlo. Aún no está completo, aunque es un trabajo en progreso. Ryu-sama, ¿pero cómo? Ella no tenía ningún marcador ni kunai especial encima. Tora, alguien que estudió Fuinjutsu, conocía los principios básicos y los requisitos para el Iraisin, así que no pudo evitar preguntar. Tora, ¿crees que el equipo de batalla, el equipamiento y la máscara que les proporcioné solo sirvieron para un propósito defensivo? Necesitan pasar más tiempo estudiando los conceptos básicos del Fuinjutsu de nuevo. Ni siquiera pudieron discernir un marcador que escondí dentro de sus máscaras y chalecos antibalas. Kazuki, con un tono divertido, se quejó del conocimiento de Tora sobre el Fuinjutsu. Tora no pudo evitar sentirse estupefacto y pensar para sí mismo, ¿cómo se supone que encuentre un marcador escondido por un gran maestro cuando ni siquiera he tocado el umbral de un maestro? Pero sabía que Kazuki solo lo estaba molestando. Tora, nos mantendremos discretos por un tiempo hasta que Ebi se recupere por completo. Si estoy en lo cierto, Sensei debería empezar a actuar pronto según nuestros planes y entonces podremos atacar de nuevo. Si no me equivoco, Iwa debe haber contratado a ninjas cazadores de primera categoría para que nos persigan, así que primero observemos un rato antes de hacer cualquier movimiento. ¿Entendido? Kazuki sabía que según sus planes, que había elaborado antes de partir para la misión, su maestro pronto debería comenzar a implementarlos. Tenía que coordinar su movimiento para asegurarse de que el indeciso Onoki no pudiera intervenir, y este movimiento aseguraría el manto de su sensei como el próximo Hokage. Campamento de Konoha, frente de Iwagakure bajo el liderazgo de Tsunade, el ejército de Konoha ahora tenía el control completo de Kusagakure, y Tsunade había estado avanzando lentamente hacia Takigakure recientemente. Actualmente, la princesa Senju está teniendo una reunión con el jefe del clan Hyuga, Yashi Hyuga. Shizune sirvió una infusión de hierbas y se la sirvió tanto a su maestro como a Yashi, retrocediendo para pararse en una esquina. Yashi, quiero que regreses a la aldea y te quedes allí por un tiempo. Tsunade compartió su petición directamente con el líder de los Hyuga, quien se quedó un poco desconcertado por la abrupta petición de los Senju. Su rostro mostraba una mirada perdida y confusa, ya que pedirle a un shinobi que abandone el campo de batalla en medio de una guerra era una especie de insulto, que generalmente se hacía solo debido a heridas graves o como una forma de castigo. Tsunade-sama, ¿el clan Hyuga ha hecho algo que no sea de su agrado? Por favor, hágamelo saber si alguien de mi clan lo ha ofendido. Me aseguraré de darle una explicación adecuada. Yashi estaba en parte nervioso porque, en el último año desde el comienzo de la guerra, los Hyuga habían estado cosechando beneficios que casi rivalizaban con los de sus contrapartes, los Uchiha, que estaban manejando el frente Kiri. Quería solucionar cualquier problema que pudiera haber surgido. Tsunade comprendió rápidamente la preocupación de Yashi y habló. No te preocupes, Yashi, no me has entendido. No hay problemas, pero quiero tu ayuda con un asunto muy importante. No te preocupes.
Volverás a la aldea bajo la apariencia de estar gravemente herido y podrás volver al frente después de un par de meses. ¿Qué piensas? Yashi, como líder del clan, comprendió rápidamente que Tsunade estaba planeando algo grande y quería la ayuda de Yashi para llevar a cabo este plan. Por favor, dígame sus instrucciones, Tsunade-sama. Si es algo que está dentro del poder de mi clan, le ayudaremos a lograrlo. Yashi fue rápido en captar la situación porque, por las acciones de Tsunade en la guerra, comprendió vagamente que Tsunade estaba apuntando al asiento de Hokage. Por el ritmo al que iba, el asiento estaba garantizado a menos que sucediera algo drástico. Tsunade sacó 2 grandes pergaminos Fuin de aspecto exquisito de su bolsa de almacenamiento y los colocó sobre la mesa frente a Yashi. Quiero que le entregues ambos pergaminos a mi sensei. Toma, esta carta tiene todos los detalles. Tsunade le pasó una carta, que Yashi leyó rápidamente. Cuanto más leía, más emocionado se ponía. Tsunade-sama, ¿cree que Sandaime-sama aceptará su propuesta? Existe una gran posibilidad de que el Consejo de Ancianos intente obstaculizar sus planes. Lo sé, por eso te necesito de vuelta en la aldea. Quiero que actúes como mi respaldo, y si esos viejos intentan socavarme, quiero saberlo. Aunque confío en mi sensei, no puedo decir lo mismo del resto del consejo, especialmente de los que representan al Daimyo del Fuego. Esta decisión debe ser aprobada tanto por la aldea como por el país del fuego, explicó Tsunade sus preocupaciones a Yashi. Pero, Tsunade-sama, ¿qué pasa si? No, me temo que intentarán impedir que actúes. Si le das esto a Sandaime-sama, hay posibilidades de que obstaculice tus planes. Yashi sabía que Tsunade estaba planeando ir tras los Biju de la aldea principal al mismo tiempo, y este paso era un plan importante, ya que el pergamino que colocó frente a él era un recurso de nivel estratégico creado por el gran maestro Fuin. ¿No crees que sé sobre esos viejos locos, especialmente los que están bajo el mando del Daimyo del Fuego? Los conozco mejor de lo que crees, Yashi. Sé hasta dónde pueden llegar para obtener beneficios. Así que ahí es donde entras tú, dijo, colocando un pequeño pergamino de almacenamiento frente a Yashi nuevamente. Esto contiene 4 más de estos pergaminos de Fuinjutsu. En caso de que el consejo se abstenga de enviar estos 2 pergaminos a los otros 2 frentes de batalla, quiero que envíes discretamente 2 de estos pergaminos a Jiraiya y Fugaku. ¿Entendido? Tsunade entrecerró los ojos mientras enfatizaba la importancia de la próxima misión. Yashi, deberías saber lo valioso que es cada uno de estos pergaminos. El gran maestro Fuin solo ha podido hacer 6 de estos pergaminos, por lo que no hay lugar para el fracaso. Tsunade explicó la importancia de la próxima misión, y Tsunade no estaba exagerando sobre la importancia de estos pergaminos. Como Kazuki estaba lejos, en el frente, el clon de Kazuki tardó casi un mes en producir uno de estos pergaminos. Lo entiendo, Tsunade-sama. Me aseguraré de completar esta misión. Yashi, con un rápido asentimiento, recogió todos los pergaminos y los guardó en su propia bolsa. Toma a algunos de tus élites y participa en una pequeña escaramuza, luego regresa herido al campamento. Luego puedo enviarte de regreso a la aldea. Todas tus instrucciones están en el pergamino, así que síguelas. Espero que no me decepciones, Yashi. Tsunade tenía una agenda oculta para asignar al líder Hyuga esta tarea en particular, pero no iba a compartirla con él. Sensei, ¿está bien darle al líder Hyuga una misión tan importante? Por lo que Kazuki me ha contado, sé que los ancianos Hyuga son especialmente cercanos al Daimyo del Fuego y su séquito. Me temo que el Daimyo del Fuego podría no apoyar tu ascenso porque antes no tenías ambición, pero ahora estás reconstruyendo el clan Senju. Con tu creciente poder y prestigio, podrían tomarlo como una amenaza. Todos saben que el Daimyo del Fuego siempre ha querido tener el control total sobre Konoha, y durante el reinado de Sandaime, el Daimyo ha afirmado su control sobre la aldea en gran medida. No querrán perderlo. Shizune compartió su preocupación porque, estando con Kazuki, conocía bastante bien las complejidades que sucedían detrás de escena. Las cosas que parecían simples en realidad no lo eran. Escondían una red de política dentro de cada asunto. Originalmente, cuando Tsunade no tenía ambiciones y vagaba como nómada, el Daimyo la habría aceptado con gusto como Hokage porque eso no habría desafiado su autoridad dentro de la aldea. Pero ahora Tsunade era alguien que quería reconstruir Konoha para devolverle su antigua gloria, lo que dañaría los intereses de mucha gente. Shizune, ¿crees que no soy consciente de ese hecho? Esto es simplemente una prueba para Yashi. Quiero saber qué lado elige. Ya tengo un plan de respaldo en caso de que Yashi elija traicionar mi confianza.
Y subestimas demasiado a Ieyasu. Aunque, por fuera, parece que sigue los deseos de los ancianos de la rama principal, es un hombre inteligente y ambicioso. No siempre querría ser reprimido dentro de su propio clan. Tsunade no estaba haciendo esto por capricho. Su pequeño prodigio, que ya no era tan pequeño, había tenido en cuenta todos los escenarios posibles. Incluso había considerado los escenarios en los que Konoha podría terminar perdiendo la guerra. No pudo evitar sacudir la cabeza con diversión, pensando en Kazuki. Campamento principal de Konoha, frente de Kumogakure. Había pasado una semana desde que el líder de los Hyuga estuvo en Jiraiya, fue herido en batalla y enviado de regreso a la aldea para recuperarse. Después de los refuerzos proporcionados por Tsunade hace unos meses, Jiraiya estaba recuperando de manera constante el terreno que originalmente habían perdido. Después de experimentar una amarga derrota por el ataque de pinza tanto de Iwa como de Kumo, Jiraiya se había vuelto mucho más cauteloso para evitar una situación similar. Shikaku se había tomado esa pérdida como algo personal, ya que bastantes élites de Nara tuvieron que sacrificarse, junto con otros shinobi de la hoja, para hacer tiempo para que sus tropas se retiraran. Desde entonces, ha estado ideando tácticas más agresivas para infligir el máximo daño a las tropas de Kumo. En los últimos meses, con el Jinchuriki de 8 colas siendo redistribuido al lado de Iwagakure, el ejército de Konoha estaba recuperando el terreno perdido rápidamente. Shikaku, ¿cómo está nuestra situación actual? ¿Hemos recibido alguna actualización de Sensei? Jiraiya, el comandante del frente de Kumo, miró el mapa que contenía los movimientos recientes de las tropas enemigas. Ninguno, Jiraiya-sama. No hemos recibido ninguna actualización de Sandaime. Según el equipo de logística que informó anteriormente, parece que la aldea y los altos mandos del País del Fuego están en un estado de inquietud. El Daimyo del Fuego incluso hizo una visita personal a la aldea para tener una discusión con el consejo de ancianos de la aldea y el Hokage. Shikaku dio un informe rápido sobre el estado de la aldea. Jiraiya arqueó las cejas y levantó la vista del mapa, como para preguntarse si la situación tenía algo que ver con la planificación de Tsunade, y Shikaku respondió con un rápido asentimiento porque estaban en medio de una reunión. En cuanto a nuestras tropas, deberíamos poder recuperar el control de todas las posiciones que perdimos inicialmente y restablecer nuestra primera línea de defensa nuevamente. Shikaku sabía lo importante que era esto. Los principales contribuyentes para ayudarlos a lograrlo fueron Tsunade Senju y el rumoreado escuadrón fantasma de Konoha. Sin que ellos aplicaran suficiente presión sobre Iwa y básicamente inmovilizaran a Onoki, Kumo no habría desplegado al 8 colas en el extremo de Iwagakure. Incluso el propio Raikage estaba participando activamente para recuperar el control de Takigakure de Iwa. Esto permitió que las tropas de Konoha avanzaran con menos dificultad, ya que Kumo solo tenía al 2 colas como elemento disuasorio, que Jiraiya podía contrarrestar. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.